Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. Hoy quería hablarte de los peligros de confiar con todo nuestro corazón en aquellas personas que nos rodean, en los amigos, en los hombres y mujeres que están a nuestro lado. Leyendo el libro del profeta Jeremías, allí en el capítulo 17, versículos 5 y 6, leemos: Así dice el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Seguramente cuando leemos estos versículos en primera instancia, sobre todo el versículo 5, pensemos que es una palabra muy dura la que dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Difícil de asimilar, y que muchos podrían interpretarla como una invitación a vivir una vida aislada, desconfiando de todo el mundo, de todas las personas, lo cual afectaría nuestras relaciones sentimentales, familiares y de amistad. Pero lo que nos dice este versículo 5 no es que desconfiemos de todas las personas, sino que no debemos confiar en las personas de tal forma que nuestro corazón se aparte de Dios. Es decir, que lleguemos a poner toda nuestra confianza en una persona de tal manera que lleguemos a pensar que no necesitamos de Dios. ¿Se entiende? Como lo muestra el versículo 6 al final, confiar en el hombre y dejar a nuestro Dios traerá consecuencias tristes para nuestra vida. Las personas con las cuales nuestro Señor Jesucristo convivió son el mejor ejemplo de cómo muchas veces las personas cambian, y por eso no podemos dejar de confiar en nuestro Dios por confiar en los hombres. En esas personas que estuvieran cerca de Jesús podemos comprender cuáles son los peligros de confiar en el hombre. Peligros de soledad. Leemos en Mateo capítulo 26, versículos 33 a 35. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. O sea que no fue solamente Pedro, porque dice al final del versículo 35, y los demás discípulos dijeron lo mismo. Ellos estaban muy seguros de que podían seguir a Jesús fuera donde fuera. Pedro dijo palabras muy lindas. Aunque me sea necesario morir, yo no te negaré. Pero lastimosamente eran palabras muy lindas, pero al final esas palabras carecían de valor. ¿Cuántas personas como Pedro hemos conocido en nuestras vidas? Personas que nos han asegurado que son incondicionales. Contá conmigo para lo que sean. Personas que han asegurado que aunque otros nos abandonen, ellos jamás lo harían. Personas que nos han prometido su amistad, pase lo que pase. A pesar de sus palabras, tanto Pedro como los discípulos abandonaron a Jesús en el momento más difícil y lo dejaron solo. Posiblemente en este momento estás pasando los días más difíciles de tu vida y las personas en quienes confiabas te han abandonado, se han olvidado, te han dejado solo. Personas que habían prometido ayudarte ahora ni siquiera contestan tus llamadas. Parece que nunca te conocieron.
Y posiblemente el Señor ha permitido esto para demostrarte que el único que siempre estará con vos y que no te abandonará en cualquier circunstancia en la que te encuentres es el Señor. El segundo peligro es el de la traición. Leemos en Mateo 26, 21, 22. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. En los tiempos de Jesús, comer juntos en la mesa y comer del mismo plato era señal de plena confianza. Pero Jesús conocía que uno, que parecía ser de su confianza, dado que había estado con él 3 años de ministerio, era quien lo iba a traicionar y entregarlo a la muerte, a venderlo por 30 monedas. Ese mismo hombre que comió del mismo plato de Jesús fue el que horas después, con un beso, lo traicionó y lo entregó a los judíos. ¿Cuántas personas dejan de lado la voluntad de Dios para unirse en relaciones sentimentales, en proyectos de negocios, en préstamos de dineros, en compromisos sin consultar a Dios? Y al final fueron traicionadas por aquellas personas que parecían ser confiables, aquellas personas que le decían comer del mismo plato, del mismo bocado de pan. A pesar de la confianza tan grande que sentís con alguien, yo te invito a que te hagas una pregunta. ¿Ya le consultaste a Dios? Definitivamente, ser traicionado por las personas en quienes más confiamos nos causan un gran dolor. Como prueba de ello, te invito a que leas después el Salmo 55, versículos 2 y 14. Quizá al igual que el salmista te vas a sentir traicionado, dolido. ¿Y qué tenés que hacer en esos casos? Pone tus cargas en Dios y Él te sostendrá, Él te sanará y Él te ayudará. El tercer peligro es la desilusión. Y encontremos en Mateo 21, versículos 6 y 9, que los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!». Cuán aclamado fue Jesús cuando entró en Jerusalén. Todo el pueblo lo recibió como rey, lo adoraban, lo admiraban. Ellos pensaban que Jesús venía a imponer un reino terrenal, que Jesús venía a derrocar al imperio romano, pero cuando se dieron cuenta de que no era así, que no venía a darles un reino terrenal, sino un reino espiritual, se volvieron en su contra. Y esas mismas personas que gritaban «Hosana», que gritaban con júbilo, que lo recibieron cuando entraba en Jerusalén, fueron los mismos que días después gritaban «Crucifíquenle, crucifíquenle». Posiblemente hoy tu corazón está lleno de desilusión a causa de las personas que un día te adulaban, te hacían sentir importante por la ayuda que les dabas, por los favores que les hacías, pero ahora que no tenés cómo ayudarles, en lugar de buscarte para consolarte, se han dedicado a criticarte, a menospreciarte o a olvidarse de vos. En el libro de Proverbios, allí en el capítulo 19, versículos 6 y 7, se nos advierte claramente de eso. Dice allí: «Muchos buscan congraciarse con los poderosos. Todos son amigos de quienes reparten regalos. Si al pobre lo aborrecen sus parientes, con más razón lo evitan sus amigos.
aunque los busca simplemente, por ninguna parte los encuentra. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, el único que no nos falla, el único que ha prometido y lo cumple cada vez que le invocamos, cada vez que le llamamos, es nuestro Señor. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y Él no falla. Él no es hombre para que no cumpla con su palabra. Muchas veces los hombres prometemos y no cumplimos. Pero el Señor todo lo que promete en su palabra lo cumple. Porque Él es fiel. Porque nunca ha mentido y mentirá. Él no falla. Él sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Por eso qué bueno es tener como nuestro mejor amigo a Jesús. Aquel que nos invita a ser sus amigos. Léete después todo el capítulo 15 del Evangelio según San Juan y verás qué privilegio maravilloso el ser llamados amigos de Dios. Amigos de Jesús, de aquel que nunca nos dejará. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.